Cuando nosotros llegamos a Romanos capítulo 9, hemos llegado al inicio de la explicación del problema o del misterio del pueblo judío. Hasta ahorita en los 8 capítulos que hemos analizado y estudiado, hemos visto que las doctrinas más elementales y las principales enseñanzas o la estructura o la columna vertebral de la Biblia se encuentran en el libro de Romanos. La justificación por la fe, la adopción como hijo de Dios, el bautismo del Espíritu Santo que llevamos a cabo en el momento que nos convertimos y por medio del cual el Espíritu nos coloca en el cuerpo de Cristo. Todas estas doctrinas tan importantes son muy buenas para que nosotros sepamos realmente la mecánica de la vida cristiana. Vemos cuando comenzamos a estudiar la Biblia que es profundísima y que cada vez que rascamos y escarbamos encontramos diamantes y joyas cada vez más deslumbrantes que llenan nuestro intelecto de satisfacción, nuestra alma de paz y nuestro corazón del conocimiento de Dios. Pero durante mucho tiempo nosotros en la vida cristiana nos hemos preguntado ¿cuál es la diferencia entre los judíos y los cristianos? ¿O es que realmente cuando venimos, como dice Efesios capítulo 3 y capítulo 2, Cristo derribó la barrera intermedia que separaba a los gentiles de los judíos y a través de su cuerpo en la cruz, Él abolió en su carne las enemistades que había entre judíos y entre gentiles, haciendo de los dos pueblos, de los gentiles y de los judíos, un solo cuerpo, una sola creación, una sola criatura. En este momento nosotros debemos preguntarnos, cuando se unió entonces por medio del bautismo del Espíritu Santo, o sea, desde Pentecostés, la iglesia entre judíos y gentiles, ¿existe ahora algún programa especial para los judíos o ya estamos revueltos judíos y cristianos? Bueno, el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos nos da la explicación. Y esto es importantísimo para todos nosotros, porque hoy vamos a ver todo el capítulo 9 de Romanos rápidamente. Al final quiero hacer una aplicación de estas enseñanzas en nuestra vida práctica en el siglo XX. Quiero decirles a ustedes que de acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, cuando el Mesías viniera, iban a suceder 4 cosas principalmente. En primer lugar, de acuerdo a los profetas, Israel sería salvada y bendecida. Número 2, Israel sería libre de opresores. Número 3, sería la primera entre las naciones. Número 4, sería la nación con más gloria que todas las demás que han pisado o que han existido en nuestra historia. Cuando Jesucristo vino y dijo que era el Mesías y fue crucificado, los judíos se enfrentaban al problema de si Jesús era el Cristo o no era el Cristo realmente, porque de acuerdo a las profecías de ellos, Jesús no podía ser el Mesías. ¿Por qué? Bueno, si Jesús era el Mesías, Dios había fallado en las promesas que les acabo de delinear, porque serían esclavos de los romanos. Israel, es más, a los 70 años después de que Cristo murió, vino el general romano Tito y arrasó con Jerusalén y dejó piedra sobre piedra, y ninguna profecía se estaba cumpliendo. Los judíos decían que ha pasado, no puede ser él el Mesías, porque la Biblia dice que cuando él venga sucederán estas cosas. Vamos a ver en dónde estaba la falla de los judíos en el capítulo 9 de Romanos y por qué se equivocaron tan gravemente en la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual los judíos, aún del siglo XX, todavía no creen en Cristo como el Mesías. Estos 3 capítulos nos van a ayudar a nosotros a compartir y explicarles a los judíos que conozcamos por qué ellos no creen todavía en Cristo como el Mesías y en cuál es su parte donde ellos han fracasado. Al principio de la predicación del Evangelio, se convirtieron, de acuerdo a Hechos capítulo 2, 3,000 personas en el primer mensaje. Junto con estas personas que se convirtieron, gran número de sacerdotes, dice Hechos 6-7, también se convirtieron. Parecería que muy pronto toda la nación de Israel se iba a convertir, pero de repente los mismos judíos que comenzaron a convertirse, otros de su mismo pueblo y de la misma nación israelita, comenzaron ellos
ellos a instigar y a comenzar a alborotar a la gente en contra de sus propios hermanos en Cristo. Vemos nosotros que entonces Pablo, en el capítulo 13 del libro de los Hechos, comenzaron después de la persecución y Pablo en Antioquía se vuelve por primera vez a los gentiles. Los judíos seguían preguntándose, ¿por qué si Cristo es el Mesías? ¿Por qué Israel, la nación escogida, ya no es objeto del favor de Dios? Para los judíos incrédulos, Jesús no podía ser el Cristo. Para los judíos creyentes parecería que las promesas de Dios habían fallado. Vamos pues en esta mañana a comenzar a escuchar la explicación del judío por excelencia, más judío que Pablo no podía ver. Y vamos a ver de sus propias palabras qué es lo que Pablo tiene que decirles a los judíos de hace 2000 años, a los judíos del siglo XX, y la aplicación que para nosotros tendremos al final de este capítulo. En el capítulo 9 vamos a ver la soberanía de Dios sobre Israel. En el capítulo 10, la responsabilidad humana delante de Dios. Y en el capítulo 11, el propósito final de Dios para el pueblo judío. En los primeros 5 versículos del capítulo 9, veamos en primer lugar el problema. Dice Pablo, verdad vivo en Cristo, no miento. En conciencia me da testimonio el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. ¿Qué es lo que dice Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En primer lugar, vamos a ver nosotros el problema en esta mañana, porque Pablo les va a explicar aquí que ellos, aunque han sido rechazados como individuos, pongan mucha atención, aunque el pueblo de Israel fue rechazado como individuos, aún no han sido rechazados como nación. El propósito de Dios para Israel como nación sigue vigente. Pero como individuos ellos se equivocaron de creer que porque pertenecían a la nación israelita, por el simple hecho de llamarse judíos o israelitas, ellos serían salvos. ¿Y acaso no pasa lo mismo también con la iglesia del siglo XX? Que la gran mayoría se equivoca de creer que porque pertenecen a una iglesia, a un cuerpo, a una organización, no son salvos. Y aun cuando Dios va a cumplir su propósito con la iglesia, hay muchos dentro de la iglesia que van a estar en el infierno. Pero en fin, vamos a ver toda esta analogía al final del estudio, y vamos a ver en primer lugar los problemas que Pablo comienza a reconocer que tenía el pueblo judío. En primer lugar, Pablo nos muestra aquí que sus hermanos en la carne, o sea, los israelitas, judíos, no eran salvos. Número 1. Y número 2, que estaban en contra de Cristo. Cristo dijo, el que no es conmigo, destarrama. No hay terrenos neutrales, estamos con él o estamos en contra de él. Ahora, sin embargo, cuando todo es lamentable, notemos que este estado de los judíos no cambiaba la posición, repito, de Israel como nación delante de Dios, porque Pablo nos menciona en el versículo 4 las cosas que les pertenecían a ellos y que les siguen perteneciendo, y dice así, en primer lugar, a ellos les pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vemos nosotros, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Dios llama a Israel mi hijo. Ven ustedes, apúntalo, Éxodo 4:22, Deuteronomio 14:1. Se le llama a Israel hijo de Dios. Él no le llama hijos en una forma separada, en una forma plural. Se les llama hijo en singular. La palabra hijos en plural solamente se les llama a los ángeles caídos. Y
Entonces Israel fue hecho hijo de Dios como nación, como pueblo, se convirtieron en hijos, se fueron colocados en la posición de hijos. Encontramos en segundo lugar que dice Pablo ahí les pertenece la gloria. La gloria y la palabra hebrea Shekinah, la palabra griega doxa. ¿Qué significa esto? Que la presencia visible de Dios, la presencia visible y luminosa de Dios se colocó o se puso sobre el pueblo israelita. Desde que los sacó de Egipto, el Shekinah de Dios iba en forma de nube dirigiéndolos. Si caminaba la nube, caminaban los judíos. Si se quedaba parada la nube, se quedaban parados ellos. Pero esa gloria de Dios se puso desde el principio del mundo, no sobre los juditas, ni sobre los sumerios, ni sobre los maometanos, se puso sobre el pueblo judío. Ellos eran los que poseían la gloria de Israel. En cuanto los judíos acamparon en el desierto, Dios dice a Moisés: ahora construye un tabernáculo, y esa gloria que los he dirigido se va a venir a posar en el lugar santísimo. Entonces los judíos poseyeron en el Antiguo Testamento lo que ninguna otra raza ha poseído: la gloria del Shekinah, del doxa del Dios de Israel. Encontramos en tercer lugar que también menciona el pacto. La palabra pacto es una palabra hebrea berit, que significa cortar, así literalmente cortar. Dios corta entre Abraham y él a varios animales y pasa la presencia de Dios en medio de los animales, y dice Dios: así como mi presencia está pasando en medio de estos animales, y como que tan cierto está que están separados, así es de verdad de que yo cumpliré mis promesas en ti. Vemos que Dios establece en primer lugar en Génesis 12 el pacto abrámico, confirmado en el capítulo 15 de Génesis y reconfirmado en el capítulo 17 a través del rito de la circuncisión. ¿Qué decía el pacto abrámico? El pacto abrámico prometía lo siguiente: que toda la descendencia de Abraham, iba a poseer la tierra, y que ellos serían benditos de Dios, y que de la simiente de Abraham vendría el Mesías prometido en Génesis 3:15. Después tenemos el pacto con David en 2 Samuel capítulo 7, y aquí se promete a David una dinastía eterna de reyes, de los descendientes del rey David, de los cuales vino Jesucristo. Después encontramos que también les pertenece a los judíos la promulgación de la ley. Aquí le dijo Dios lo que era bueno y lo que era malo. A qué pueblo Dios le dijo: mira, te voy a dar leyes morales. A qué pueblo Dios le dio leyes ceremoniales, cómo adorar a Dios. Y a qué pueblo Dios le enseñó las leyes civiles para gobernarse. Todo el derecho romano, los que van ustedes a la universidad y estudian jurisprudencia, van a encontrar que el derecho no tuvo su origen en Roma. Ellos lo moldearon y lo adoptaron a las leyes civiles de aquel tiempo contemporáneo de los romanos, pero realmente toda la base del juicio y de la legalidad de los gobiernos judiciales, los gobiernos civiles y todo el gobierno de Dios tiene su origen en la palabra de Dios, a través del pueblo judío. En último lugar, Dios les da no solamente la promulgación de la ley, sino que dice el versículo 4, también el culto. O sea, ellos sabían cómo acercarse a Dios. Les da las leyes para adorarlo y las promesas relacionadas con Jesucristo. Ahora bien, veamos nosotros en el versículo del 6 al 13 la explicación, porque los judíos comienzan a decir: bueno, sí, tenemos todas estas cosas que nos pertenecen, pero ya no somos favoritos de Dios. Dice el versículo del 6 al 13, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amó, mas a Esaú aborrecí. Aquí vamos a ver nosotros que Pablo en primer lugar les denota a los judíos que desde el Antiguo Testamento, no era cierto que los que descendían de la carne eran israelitas. Y en primer lugar pone el ejemplo de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Esaú. Y le dijo a los judíos, cuando Dios se le apareció a Sara, le dijo, tendrás descendencia. Pero ¿se acuerdan ustedes después de los hijos de Isaac, Jacob y Saúl? ¿A quién rechazó a Dios? Rechazó a Esaú y escogió a Jacob. ¿Y qué acaso Esaú no era judío? ¿Acaso Ismael también no era judío, el padre después de los árabes, que fue el resultado de la unión de Abraham con su sirvienta Agar? Entonces Dios les demuestra a los judíos que desde el Antiguo Testamento no todos los descendientes de Abraham son judíos. ¿Qué pasó con los hijos de Noé? Dios maldijo a Cam y bendijo a Sem y a Jafet. Entonces los judíos no conocían aún mismo su propia Biblia, porque desde el Antiguo Testamento Dios había tratado ya con la descendencia espiritual y no con la descendencia simplemente por ser de la carne. Vemos nosotros entonces en el versículo 14 al 24 que los judíos se levantan y comienzan a preguntarle a Pablo lo siguiente. Versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiero, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diga el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no quiere protestar el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora los judíos comienzan, después de ir a Pablo, a preguntarse, bueno, tú nos dices que como nación todavía somos escogidos, pero también nos dices, Pablo, que Dios tiene elegidos, y que Dios, antes de que Saúl y Jacob nacieran, desde el vientre de su madre, los eligió. Entonces, si Dios eligió desde el vientre de mi madre, como le dijo a Jeremías, te conozco y te puse por profeta, la pregunta válida e intelectual es la siguiente: ¿en dónde está la responsabilidad de mí? ¿No es verdad? Bueno, si Dios nos escogió desde el vientre para hacer una cosa y otros escogió para otra cosa, ¿por qué nos implica? ¿Por qué entonces nos va a juzgar? ¿Por qué nos manda al infierno? Todo esto lo vimos en la doctrina de la predestinación, se lo voy a repetir para que entendamos Romanos 9. Dios, antes de que naciéramos, sabía quiénes iban a condenar, quiénes iban a salvar. Él sabía, se llama preconocimiento o presciencia de Dios. Presciencia o preconocimiento. Aún cuando Dios sabía quién se iba a condenar y quién se iba a salvar, Dios le ha dado la oportunidad a esa persona cuando nació de haber podido escoger. Dios sabía lo que iba a escoger, pero Dios no podía intervenir en su libertad de decisión y responsabilidad moral de poder decidir qué camino quería tener. Dios sabía que Judas iba a entregar a Cristo, pero al mismo tiempo que la Biblia dice que Judas era el traidor, también dice, mas hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Entonces Judas con el día del juicio me le va a decir, tú escogí como yo sabía que va a contar Dios, y como yo sabía lo que ibas a hacer, te escogí y te incluí en mis planes, pero toda tu vida, tú fuiste responsable de esa decisión.
Entonces, si no entendemos nosotros eso, nos convertimos en robots, nos convertimos en la doctrina que se llama fatalismo, que Dios hizo a unos para condenarse y otros para salvarse. Dios sabía y a los que iba a salvar los preparó para salvación, a los que se condenaron los preparó para condenarse. Pero la responsabilidad humana y la elección y el libre albedrío es nuestro. Y así lo dice la Escritura, para que todo aquel que en él crea se extienda la invitación. Vengan, dice la Biblia, y no queréis venir a mí. Los que tengan sed, vengan y beban. Se extiende la invitación a la voluntad humana. Depende de nosotros y de la elección de Dios el que podamos nosotros conocer su propósito. Vamos ahora entonces la primera objeción, en el versículo 14, y dicen los judíos, más bien Pablo se los adelanta. ¿Hay algún hijo de Dios que por quién culpa a Dios? Bueno, la mera pregunta es absurda. A primera vista parecería que esta pregunta favorecería la pregunta de los judíos. Pero vamos a ver en qué pasaje se ha incluido lo que dice el versículo 15. A Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Quiero que pongan atención para que vean en Éxodo capítulo 32 en donde se incluyó este versículo. Moisés sube al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios le da las tablas de la ley. Dios le dice a Moisés en Éxodo 32, corre, bájate pronto porque el pueblo se ha pervertido. Estaban subidos en una orgía de degeneración sexual. En ese momento, Dios le dice a Moisés, los voy a destruir a todos. Dios destruye nada más a 3,000 personas y perdona a los demás. La pregunta en este momento es la siguiente. Cuando Dios destruyó al bajar Moisés del Sinaí, a las 3,000 personas y a las demás perdonó, ¿por qué perdonó a unos y salvó a otros? ¿O por qué perdonó a unos y salvó a otros? ¿Todos eran culpables? ¿Todos eran pecadores? ¿Todos merecían la muerte? Pero sin embargo, de todos los que estaban en el paredón, dice Dios, estos 3 para acá, de los demás, fusílenlos. Hay una pregunta en este momento. ¿Es injusto Dios por haber vamos a suponer que eran 10, de los 10 que iban a ser fusilados? ¿Es injusto Dios haber salvado nada más a 3? ¿Podría alguien responder y decirle por qué no nos salvas a todos? ¿Saben ustedes que aquí es donde se ve la elección y la misericordia de Dios? Todos merecían morir y todos nosotros merecíamos morir también, pero sin embargo Dios solamente va a salvar a 1,000 pocos entre nosotros. Dios se va a compadecer de 1,000 pocos. ¿Saben ustedes qué? Dios podría haber permitido que todos murieran a que todos se salvaran, pero su gracia le mueve a salvar a unos y a condenar a otros. Y Él sigue siendo justo. ¿Saben por qué? Porque los que mueren no pueden decir, ¿por qué no me salvaste? Porque ellos escogieron morir así como están ellos mismos muriendo en el perdón de sus propios pecados. Y si no entendemos esto nosotros, nunca comprenderemos la mente de Dios. Cuando Dios salva a unos y condena al otro, Dios no es misericordioso, porque Dios muestra su misericordia con el que Él quiere. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Han visto ustedes en la calle a los perros? Yo cuando veo en la calle y veo los perros que tenemos en la casa de ustedes, y la vida que mi esposa les da, que parecen princesas, no les falta un colchón de seda o cimos para que vivan esos perros como príncipes, bien comidos y todo. Voy a la calle al mercado y encuentro perros llagosos, cochinos, garrapatientos, bulbosos, y comparo mis perros en mi casa y los perros del mercado. Y me pregunto, ¿por qué estos tuvieron tan perra suerte? Ahora sí, ¿verdad? Valiéndose de la expresión. ¿Por qué tuvieron esta suerte? ¿Y por qué mis perros tuvieron? ¿En qué consiste? ¿Por qué son llagosos y por qué en mi casa bien comidos, bien dormidos, bien bañados? Pero hay perros que de veras nacen para vivir pateados por la gente, escupidos por la gente, llagosos, y decimos nosotros, ¿cómo está esto? ¿O qué es lo que hace la diferencia entre unos permita que un perro viva en estas condiciones y el otro perro viva en estas condiciones? ¿No es verdad?
Lo vemos en el nivel más alto, a nivel humano, los pobres y los ricos. Vemos personas que viven en casas, pero absolutamente maravillosas, con hijos, con dinero, con coches. Nos vamos a Tepito, nos vamos a la Lagunilla, todavía en mi casa tienen mucho de los que se cayeron con el temblor, nos vemos a que ni agua tienen ni salubridad ni nada. ¿Y por qué la diferencia, un contraste tan grande en el mundo entre perros cochinos, perros consentidos, o pirruris, y personas pobres y personas ricas? En ese momento viene a nuestra mente una pregunta: ¿es justo Dios al permitir este desequilibrio, que valga la expresión, de permitir que haya alguien más privilegiado que otro? Y en ese momento, al decir nosotros, es más justo Dios por permitir esto, estamos diciendo a Dios lo que es justo ante nuestros ojos. ¿Verdad? En ese momento, Dios me dice: bueno, Armando, dame tu definición de justicia. Pero eso no hay problemas. Porque en ese momento yo digo: mira, para mí justicia es que todos vivamos iguales. Y que no haya perros blagosos y que no haya perros perdidos tampoco. Él dice así: la justicia, Señor. Y yo me contesto y me dice: bueno, ese es tu pensamiento, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Y mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Y mis caminos, olvídate, ni siquiera te los podrías imaginar. Por eso piensas de esa manera. Una vez un señor, en un programa de televisión, discutiendo sobre la maldad y sobre el ateísmo, me dice el señor: es que no es posible que pueda usted afirmar la irracionalidad, así me dijo, de la existencia de Dios. Y me dijo: ¿quién le dio usted el concepto de lo irracional? O sea, ¿desde qué nivel está usted diciendo qué es irracional y qué no es irracional? ¿Qué es justo y qué no es justo? ¿Qué es bueno y qué no es bueno? Si tú no crees Dios, ¿quién es el parámetro para decir esto es bueno y esto es malo, señor ateo? Su propia inteligencia, su propia concepción de lo que existe en el universo está totalmente equivocado. Porque usted me dice: bueno, es malo y le puedo pensar lo mismo. Bueno, que para mí es bueno y para usted es malo. Pero en el momento que ellos dicen: eres un malo, eres malo, o no es justo, yo no digo un ateo que diga: no es justo lo que hicieron a mi hijo, señor ateo, ¿en nombre de quién? ¿Bajo qué parámetro? ¿Desde qué nivel está usted juzgando lo que es justo, lo que no es justo? Usted mismo se elige en Dios al comenzar a emitir juicio de lo que es bueno y lo que es malo. Pero preguntando a los jóvenes: ¿qué es amor? Oigan lo que los jóvenes van a decir: amor es acariciar a la muchacha, amor es acostarse con ella antes, amor es... ese no es el amor, ese es tu concepto del amor. Pero cuando vienes a la Biblia, dice la Biblia, el amor todo lo sufre, el amor no es indecoroso. Un muchacho que ama a una muchacha de acuerdo al concepto de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios, no la toca. No la toca. Porque no es indecoroso el amor. Y si el muchacho que abajo en la tierra viola los principios divinos, él no puede decir que ama a la muchacha bíblicamente, la ama pasionalmente. Entonces comenzamos a meternos a la Biblia y a elevarnos y a tener conceptos de la justicia, del amor, del sufrimiento, de acuerdo a la mente de Dios y ya no de acuerdo a mi propia concepción. Comenzamos a tener y ejercitar y a desarrollar la mente de Cristo. Y comenzamos ya a expandir nuestro discernimiento y a considerar nuestra situación delante de un Dios cuyas cosas, cuyas obras son absolutamente magníficas y justas. Y cuando un ateo dice: yo no creo en Dios porque hay injusticia aquí abajo en la tierra, en ese momento ese ateo se está colocando en el papel de Dios, tratando de meter a Dios en sus pensamientos y tratando de evaluar sus actos de acuerdo a su limitada intelectualidad, a su limitada pensamiento. Este es el absurdo de la irracionalidad del pensamiento humano. Y aquí Pablo, ya sin ir lejos, en el versículo 19, se les adelanta, le dice: me dirán, muchos de ustedes van a levantarme esta pregunta, se las voy a contestar antes de que la hagan, porque inculpa a Dios. Mas antes, versículo 20, hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos a contestar esta pregunta en primer lugar. ¿Quiénes somos? Podríamos llamarnos renacuajos de agua puerca, lombrices, cucarachas, piojos, o no sé de qué forma podríamos catalogarnos, claro, comparándonos siempre con Dios.
Cuando Job se sentó a conversar con Russell, Friedrich Nietzsche y el otro cuate, no sé cómo se llamaba, y a dialogar, y comenzaron cada uno ya a empezar a decir esto y el otro, por aquí por allá, y Job también comenzando a aventarle sus pedidos. En ese momento los tres se enfrascaron en una conversación absolutamente limitada y desde la perspectiva humana. En ese momento Dios, en el capítulo 38 de Job, le abre el pensamiento a Job y le muestra, se lo lleva a Job y le comienza a mostrar en primer lugar todas las obras y le dice, mira lo que he hecho a Job, mira cómo me vive el universo, mira cómo hizo esto, etcétera, etcétera. Y cuando Job comienza a viajar con Dios y a meterse en los pensamientos de Dios, llega el momento en que la gloria de Dios resplandece sobre Job y él cae de rodillas y dice por primera vez, de oídas que habían oído. Hablaba lo que no entendía. Ahora mis ojos te ven y me aborrezco en el polvo. Cuando Job se presenta enfrente y se confronta con el Dios del universo, en ese momento dice, pero de veras, qué tonto era. ¿Cómo podría yo penetrar, como lo dije antes? Job, ¿me podrás comprender? Fíjate que mi sabiduría, Job, es más profunda que el mar, es más alta que los cielos. Bueno, si no me puedes reconoció su necesidad de Dios, reconoció su pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Ninguna persona en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu, que no haya reconocido a Dios como Dios y a Él como lo que es, vacío espiritualmente de cualquier conocimiento que solamente nos puede ser revelado por la dirección y la obra del Espíritu de Dios. Ven ustedes en Isaías, porque aquí está mostrando el libro de Isaías, nos está citando Isaías 64. Cuando le dice Pablo a los judíos, mas hombre, ¿quién son ustedes? Y se compara a Dios como un alfarero, y la humanidad como el barro. Y dice aquí en Isaías 64, versículo del 6 al 8, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Quiero decirles a ustedes que en Romanos 9 se pinta a la humanidad caída no como la creación de Dios que nos hizo del barro, sino como una raza ya caída. La humanidad es como el barro ya sucio. Dios no hizo al barro sucio. El barro se ensució y la maldad entró en el universo. El propósito de que Dios haya permitido la maldad en el universo es mucho más grande que si no hubiera permitido que entrara la maldad. Escúchenme lo que les acabo de decir. Dios va a sacar más gloria habiendo permitido que nosotros, criaturas con libre albedrío, pudiéramos conocer el mal y decidiéramos que si Él nos hubiera creado robots y que por toda la eternidad hubiera habido una raza que adoraran a Dios, porque Dios los programó para adorarlo, sin que ellos hubieran escogido adorarlo y quererlo libremente. En Romanos entonces vemos que Dios no hizo al hombre pecador, pero Él toma su condición caída y toma al Capone y toma personas y toma Hitler y toma Mussolini, etcétera, etcétera, y los usa para sus propósitos. Tenemos al ejemplo de Faraón. En el Antiguo Testamento Dios llega con Moisés y le dice, ve con Faraón, pero sabes que Moisés no te va a dejar ir, porque yo he endurecido su corazón. Pregunta, ¿por qué entonces Dios va a mandar a Faraón al infierno si él mismo lo endureció? Bueno, dice el versículo 22 la respuesta. Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano.
a los cuales también ha llamado estos a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Saben qué pasó con Faraón? Si ustedes leen el capítulo 8 de Éxodo, van a encontrar ahí que Faraón, antes de que fuera usado por Dios, Faraón ya estaba endurecido. Este Faraón es un micrófono, y Dios le dice a Moisés, ve con este hombre y haz esto, pero no te va a dejar ir. Y Moisés se voltea con Dios y dice, es irracional lo que tú me estás mandando. ¿Para qué me mandas con un hombre que no me va a dejar ir? Y dice Dios, para que cada vez de que él te diga que no, yo puedo mostrar las plagas sobre su fruto. O sea, cada vez que Faraón decía, no te vas Moisés iba enojado. Pero por una parte del plan de Dios, Moisés estaba enojado porque quería que Faraón obedeciera. Pero Dios estaba impidiendo que Faraón obedeciera, porque cada vez que Faraón decía no, aparecía una plaga. Y cada plaga era un despliegue de manifestación del poder de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, la ciencia y la sabiduría de Dios. El Faraón en el juicio le va a decir a Dios, tú me usaste, Dios va a decir, Faraóncito, hace 6.000 o 8.000 años, yo supe lo que ibas a hacer, y te programé dentro de la escena de 3 actos que iba a desarrollar, y te usé endurecido para mostrar mi poder. Pero aún cuando te usé, tú no fuiste responsable de haberte endurecido. ¿No es acaso lo mismo que dice Romanos 5 cuando dice la Biblia, Dios los entregó a los homosexuales? Dios entregó a las lesbianas a hacer cosas vergonzosas y cosas que van en contra del instinto natural. Entonces, si tú los entregaste, no hice la culpa. Los entregué cuando ustedes decidieron que no querían nada conmigo. En ese momento, cuando mi corazón se endurece y comete la blasfemia contra el espíritu, Dios lo empuja a esa persona y comienza a usar a esa persona para su propio fin. ¿Qué pasó con Nabucodonosor de Babilonia? Nabucodonosor se ensoberdeció. Y al mismo tiempo que estaba Nabucodonosor ensoberbecido, estaba el pueblo judío apostatado. Y Dios dice, voy a levantar a un rey para que venga y rodee Jerusalén y se los lleve cautivos. Nabucodonosor, cuando entró a Jerusalén y la conquistó y la sitió en el capítulo 1 de Daniel, fue por obra de Dios. Él se creía que él era el que lo estaba haciendo, pero él estaba solamente cumpliendo propósitos de Dios. Hermanos, estamos respetando carne. El que tenga Dios su oveja. Pero al mismo tiempo de que Nabucodonosor cumplió el propósito de Dios, Dios usaba a este rey cruel para castigar a su pueblo. ¿Cuántas veces nosotros vamos a sufrir persecución cuando Nerón quemó Roma y cuando los cristianos fueron nosotros del liceo? ¿Ustedes creen que Nerón estaba haciendo eso porque Dios es muy chiquito, se había escondido? Dios permitía usar a este hombre para poder limpiar y purificar a su iglesia que ganó con su sangre. No hay nadie, ya lo vimos, hermanos, en Romanos 8. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Cuando un gobernante se levanta como un comunista, como un chico en Europa, y vivimos nosotros bajo su régimen, en ese momento no podemos oponernos al régimen, a menos de que él se levante como Dios. Pero si ellos van de obediencia, tenemos que obedecer al gobierno, no importa que sea comunista, de derecha, de izquierda, o oligarquía o monarquía, tenemos que estar sujetos a los gobernantes, porque arriba de ellos está nuestro Padre Celestial. En último lugar encontramos nosotros en los últimos versículos que viene entonces lo que se llama la razón de por qué los judíos estaban como estaban. Y en el versículo 25 que había 2 profetas en el Antiguo Testamento que profetizaron que de todos los judíos habría solamente un pequeño remanente que se salvaría. Como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o sea, a los gentiles, y a la misma amada. En lugar de se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí son llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante de Israel, si fuera el niño de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo de momento será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia contra la tierra, en la arena del mar, tan solo de momento será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como dijo Isaías 2 veces, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habría venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. No nos Cristo el problema de los judíos nos incumbe a nosotros en el siglo XX. Y podemos decir en este momento, no te importa todo lo que les ha pasado a los judíos. ¿Qué importa que seas que dijo, bueno, hay una cosa muy importante?
Dice en 1 Corintios 10 que todas las cosas que se han escrito para que nosotros aprendamos que el corazón del hombre no ha cambiado. Que hemos progresado tecnológicamente y hemos crecido científicamente, pero el hombre sigue siendo el lobo del hombre. La historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. La semana pasada leí un ejemplo de un documental que se llama El ascenso y la caída del Tercer Reich, la vida de Adolfo Hitler. He visto muchas películas de Hitler, pero nunca he visto una película tan bien documentada desde que era niño hasta que vino en su búnker en Alemania, a través de que se echó gasolina y que se incendió. Pero yo veo la vida de Hitler lo siguiente. Hitler en 1933 entra como presidente del partido nazi después de derrotar a los comunistas, y en ese momento comienza a proclamarse él realmente el chancellor, se dice en alemán, el canciller, el presidente de Alemania. Pero llega el momento en que Hitler le dice al pueblo alemán que tienen que jurar ellos para que van a servir a Hitler y no al Estado. Escuchen lo que les acabo de decir. Hitler dice a los alemanes: ustedes me tienen que hablar a mí, no a Alemania. Hitler era Alemania, Alemania era Hitler. El partido nazi ya no era Alemania, era el partido nazi, y divorciaban el nazismo de Alemania. El pueblo comienza a proclamar a Hitler Dios. Y cuando millones de conquistas comienza atacando Checoslovaquia, se va contra Polonia, se va sobre Francia, Winston Churchill dice de Inglaterra: Hitler quiere decir que le manda un telegrama que no vamos a permitir que avance. El nazismo tenía una sola política: comenzar a avanzar y nadie había que los parara. Comienzan a atacar desde Rusia, segunda Inglaterra con Estados Unidos, los japoneses vienen con Hitler. Hitler quiere dividir su guerra en dos frentes, uno contra Rusia, otro contra Checoslovaquia, contra Polonia y contra Alemania. Y en ese momento vienen el día de hoy y desembarcan todos los aliados por primera vez para poder penetrar a través de Francia y penetrar a Alemania. Rusia llega antes que cualquier otro país a Alemania, derrotan a Hitler y en ese momento se acaba la utopía del sueño alemán: crear una raza nueva y crear un país que conquistara el mundo entero. ¿Y acaso no existe ahorita también una filosofía que tiene el principal propósito? Se llama la filosofía de la política del expansionismo, abarcar y conquistar el mayor número de pueblos y de ciudades. Y si alguien no detiene a ese expansionismo, dentro de 20 años vamos nosotros a juzgar a Estados Unidos y le vamos a decir: ¿por qué ustedes no detuvieron a los países comunistas? Ahorita que levanta un país como Estados Unidos comienza a tratar de decir: hasta aquí no paran, y comienza a los atacarlos. Pero si no les paran ellos, ¿quién les va a parar? Bien, cómo somos ciegos. El mismo error de la Segunda Guerra Mundial se repite en nuestros días y la gente lo está creyendo. En todos los países no comunistas se protestan contra las armas nucleares, pero los países comunistas no les permiten protestar porque está prohibido. Entonces vamos comunistas a los países no comunistas para protestar en contra de las armas nucleares, pero en esos países protestan y nos sacamos la píldora a todos nosotros. Y comenzamos a creer todo lo que los periódicos dicen. Pero dice la Biblia que los cristianos en tiempos de Hitler fueron engañados y vamos a volver a ser engañados cuando surja el anticristo en Europa. ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema es el siguiente: muchos de nosotros sentimos dolor al ver la iglesia de Cristo con un criterio de Dios así de su tamaño y con una mentalidad tan pequeña en cuanto a las cosas que están sucediendo en el mundo que nos duele nuestro corazón como tal. Nos duele porque han oído la palabra. ¿Saben cuál es el camino? Es Cristo. Han asistido a la iglesia, cultos de adoración, y han ido a seminarios y estudios bíblicos, y cada día viven en incredulidad. A todo que Dios le entregó el culto, las promesas, la gloria. Que ustedes de nosotros, ¿quién nos ha entregado a Dios, hermanos? Al Espíritu, en su palabra. Miren cómo está la mayoría de los cristianos. Nos duele mi corazón. ¿Qué entonces la palabra de Dios ha fallado? ¿Por qué tantos cristianos tan carnales y tan fríos? No, el problema está en que no todos los que son cristianos son cristianos, igual que los judíos. El problema está en que no todos los que asisten a la iglesia son cristianos, no todos los israelitas son descendientes de Abraham. Y creen que porque vienen a la iglesia son cristianos. El otro día encontré a una hermana y dijo: hermana, un cristiano, dice: sí, me bauticé. Y dice: hermano, el bautismo no la hace cristiano ni la hace mejor. Es una obediencia a Dios, pero el bautismo no nos salva. No hay ningún rito ni ceremonia que nos salve. Usted tiene que consagrarse y entregarse a Jesús. No todos los que han atravesado el bautismo y ceremonias son cristianos. ¿Qué es el
cristiano, la Biblia dice en 1 Juan 5:12, todo aquel que tiene el Hijo de Dios tiene la vida. Todo aquel que tiene a Jesucristo tiene la vida. Escuchen esto. El que tiene a Jesucristo, su vida es salvada. El que tiene la vida de Jesús, la vida de Jesús viene en nuestra vida a convencernos, a darnos cuenta de que el pecado es pecado delante de Dios. La palabra no debe pasar. Y tenemos en ella a producir el fruto que es la santidad. Dice en Romanos 12, tenéis uno de nuestro fruto, la santificación. Si no estamos creciendo en santidad, y si nosotros interiormente no estamos amando más los mandamientos de Dios, comprendiendo más sus caminos, no hay cristianos que tienen 5 o 6 años y dicen, aquí hay contradicción, aquí hay contradicción, aquí hay contradicción. Digo que son cristianos. No son contradicciones, son en tu mente. Y tú la buscas por otro lado y vas a encontrar el secreto. Pero las contradicciones son en tu mente. Dios es infinitamente sabio, su palabra es limpia y pura. No hay nada torcido ni perverso en él. El problema está en nosotros, en nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes no lo pueden comprender más? Porque sus vidas parecen una salvación total. Entonces nosotros encontramos que la Biblia le llama a estos verdaderos cristianos, que es un remanente igual que con Israel, nos llama elegidos según el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. 1 Pedro 1:2. Para obedecer, el cristiano se caracteriza por su obediencia a la palabra. Se podría preguntar entonces si hay elegidos y si hay unos que no son. ¿Por qué es esto? ¿Por qué estamos enseñando? La respuesta dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros para no de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Pedro 2:20-22, pero les ha acontecido a muchos hermanos del proverbio, la puerta regresa a revolcarse a su lodo y el perro a su vómito. ¿Por qué el perro regresa a su vómito? Porque nunca dejó de ser perro. Si hubiera sido cambiado en pantera, la pantera no se pone el vómito. Si hubiera sido cambiado en león, el león rige, pero no pone el vómito. Solamente los perros se ponen su vómito. Pero los que regresaron al lodo no se ponen sacados, porque nunca fueron convertidos. La razón de su fracaso a la vista, Romanos 9, la última parte. Y son solemnes estas palabras, a mí me han impactado de una forma tan profunda en mi corazón, porque dice en versículo 30 al 33, la razón del fracaso de los judíos y la razón del fracaso de los cristianos en el siglo XX. Dice así, versículo 30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que miran tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es perfecta. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque nunca se iba, no por fe. Sino como por obras de la ley, pues lo que saben como piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en sí una piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Saben ustedes por qué fracasan los judíos? ¿Y saben ustedes por qué muchos de ustedes siguen fracasando? Porque la vida cristiana es imposible de vivirla en el poder de la carne. La carne, esta carne que tenemos entre nosotros es débil. Un vez se lo va a cantar, potencia débil. Entonces, al yo ver mi debilidad, descubro que tengo al Espíritu de Dios y vivir por fe significa no levantarme y decir, ahora sí quiero ser diácono, quiero hacer aquello, actividades en la carne, y tropiezo y caigo. Yo no soy para cristiano. ¿Por qué? Porque soy creyendo que puedo agradar a Dios a través de las obras y no por la fe. ¿Cómo se vive la vida cristiana? De rodillas. De rodillas. De rodillas. Ven a Dios en la mañana, Pablo fue desesperado. Tengo un hábito sexual que me está arrastrando. Tengo estas ganas de fumar. Tengo estas ganas de ir con otra mujer esposa. Tengo ganas de robar. Díselo a Dios. Vacía tu corazón dentro de él. Si eres cristiano, y hasta él te dé las fuerzas que él viva por ti. Yo soy vivir por fe, hermanos.
Vienen a la iglesia y actividades bíblicos cuando sus vidas íntimas en su hogar, en la madrugada, nunca viven de rodillas, nunca le dejan a Dios su corazón, nunca le piden a Dios al Espíritu Santo. Por eso está pasando, porque van con la fe, por las obras y no con la fe. Oremos. Padre, tu palabra leemos, tomamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó por no era contaminada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entremos en su reposo. Padre Santo, cuando vivimos la vida cotidiana, no cuando vivimos la vida cotidiana, no podemos atribuir nuestro fracaso espiritual a tu palabra. ¿Cuántas veces hemos sido tan injustos de echarte la culpa y decirte la Biblia no sirve? Cristo no es real porque mi vida no ha cambiado. No es que tu palabra haya fallado, sino que ya estaba también profetizado desde antes que vendría la apostasía. Las iglesias se comenzarían a llenar de pseudo-cristianos, personas que nunca han sido transformadas por tu poder, personas que nunca se han visto tan vacías y tan pecadoras delante de tu santidad, que por el hecho de haber levantado la mano y decir, recibo a Cristo, creyeron que se habían convertido. Si hay un cambio a través del tiempo, un cambio drástico en sus vidas, profundo, que obra ni siquiera ha comenzado en su corazón. Pero cuando alguien se convierte divinamente, cuando cree que Cristo es el Salvador, cuando se ve a sí mismo como una persona sucia delante de ti, y que no tiene ninguna otra esperanza más que en tu muerte, en tu sacrificio, y con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, te abre tu corazón, tú entras y tú comienzas a hacer una obra de poner a Cristo en su corazón. Esta obra, Padre, que tú comenzaste, tú la vas a perfeccionar. Y cuando un hijo tuyo o una hija tuya se aleja o quiere alejarse, tú no permites, porque la regresas a través de tu disciplina. Pondré mis ojos sobre ti, te haré entender el camino en que andes y te quitaré la terquedad, para que conozcas que es necesario que vivas cerca de mí para participar de mi santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Padre Santo, en esta mañana hay muchas personas nuevas que creen que por pertenecer a una religión o a una iglesia son cristianas. Oramos de que tu Espíritu les haya abierto los ojos y les haya mostrado, como nosotros los mismos cristianos, que la vida cristiana es una vida por fe, una vida de confianza en ti. Y si confiamos, oramos y tenemos comunión contigo, porque no hay manera de demostrar una forma más grande de nuestra fe que vivir una vida de oración diaria continua. Padre, te pido que estas personas en esta mañana sean tocadas de una forma clara por tu Espíritu, que reconozcan su pobreza espiritual, que le abran su corazón a Jesucristo y que le inviten como su Señor y su Salvador. Ustedes que nos han visitado, amigos, muchos de ustedes también que ya pertenecen a esta iglesia y que todavía sus vidas no han sido cambiadas, yo te pido que reflexiones seriamente sobre si tienes a Jesús o no lo tienes. En este momento te pido que lo hagas. Si tienes dudas, repitiendo estas palabras. Padre Santo, siento gran dolor en mi corazón por mis pecados contra ti, porque todo lo que he hecho ha sido contra ti. Te pido que me perdones profundamente. Me siento muy delante de ti. Te pido que me perdones de mis pecados con tu sangre, con esa sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz por mis maldades. Creo que Él es el Salvador, que el Cristo, el Mesías que tú enviaste a reconciliarme contigo, a hacer la paz mediante su muerte en esa cruz. Y te pido, Señor Jesús, que me recibas
así como soy pecador. Enséñame a vivir dependiendo de ti, a sacar fuerzas de ti, y así como te recibí por fe, que yo continúe viviendo por fe también. Gracias porque a los 3 días volviste a vivir y porque ahora me persona tu espíritu entras en mi corazón. Te pido en este momento, Señor Jesús, que vengas a mi vida, como mi Señor y Salvador.